tú solo eres un vientre alquilado. Mi suegra y mi esposo querían quitarme a mi hijo y mi herencia, hasta que revelé quién era la verdadera dueña de sus vidas. Bienvenidos a una nueva entrega en Diarios de Reddit. Antes de adentrarnos en esta aterradora historia sobre traición familiar, manipulación psicológica, codicia sin límites y una lección de justicia implacable que destrozó a toda una familia de víboras, nos encantaría saber desde dónde nos están viendo el día de hoy y qué hora es en su país. Si este relato resuena contigo, haz clic en el botón de me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras publicaciones diarias. Es totalmente gratis y nos ayuda enormemente a motivarnos para traerles una historia nueva cada día. Existen familias que ocultan una podredumbre moral absoluta detrás de una fachada de impecable respetabilidad social, dinastías familiares que ven a las personas externas no como seres humanos dignos de amor y respeto, sino como meros instrumentos para ser explotados, exprimidos y luego desechados sin el menor remordimiento. Cuando el propio hombre que juró protegerte y amarte en el altar se convierte en el cómplice silencioso y el brazo ejecutor del veneno de su madre, el hogar se transforma en un campo de concentración emocional donde cada día es una batalla desesperada por la supervivencia. Durante casi 5 años soporté en silencio las crueldades, las humillaciones y los desprecios de mi suegra y de toda la familia de mi esposo. Me trataron como a una criada de segunda categoría, una mujer sin valor a la que toleraban únicamente por la fortuna que mi padre me había dejado en custodia. Pero el punto de quiebre absoluto llegó cuando descubrí su macabro plan final, declararme mentalmente incapacitada para quitarme la custodia de mi hijo recién nacido y arrebatarme hasta el último centavo de mi patrimonio. Lo que esa familia de parásitos jamás imaginó es que la mujer abnegada y silenciosa a la que creían haber destruido había estado calculando cada uno de sus movimientos, y que el golpe final no vendría de la violencia, sino de la aplastante realidad de la ley y las finanzas. Mi nombre es Elena y durante años creí ciegamente en el cuento de faldas del amor abnegado, ese mito romántico que asegura que la entrega incondicional es capaz de sanar cualquier grieta en el alma humana. Crecí siendo la única hija de un próspero y sumamente respetado empresario del sector logístico y de transporte pesado que, tras enfermar gravemente durante mi juventud, dedicó los últimos años de su vida a enseñarme el verdadero valor de la austeridad, la prudencia, la cultura del trabajo honrado y la sagrada independencia personal. Mi padre siempre me repetía una máxima que se convertiría en el pilar de mi existencia. El dinero jamás define la valía moral de un ser humano, pero cuando cae en las manos de personas acomplejadas y vacías, es capaz de despertar los monstruos más oscuros, retorcidos y despiadados que habitan en la psique humana. Cuando él falleció pacíficamente en su cama, dejó la totalidad de sus acciones corporativas, propiedades inmobiliarias y fondos de inversión internacionales dentro de un fideicomiso cerrado de máxima seguridad a mi nombre, administrado por un respetado bufete legal de administración fiduciaria, con cláusulas de protección de acero que impedían categóricamente que cualquier cónyuge, familiar o tercero pudiera tener acceso a los rendimientos o al capital sin mi autorización explícita, presencial y firmada ante notario público. Fue precisamente en medio de ese doloroso y prolongado proceso de duelo, cuando me sentía más vulnerable y desprotegida tras la pérdida del único referente de mi vida, cuando el destino cruzó mi camino con el de Julián. Él era en apariencia un hombre sumamente atento, cariñoso, educado, caballero en sus formas y profundamente comprensivo, alguien que parecía haber llegado a mi existencia enviado por la providencia para sanar mis heridas emocionales y ofrecerme el refugio cálido de una familia propia. Julián pertenecía a la familia Morales, una estirpe que ostentaba un apellido patricio de pretendida alcurnia en absoluta decadencia económica, dueños de una empresa constructora e inmobiliaria local que se hundía de manera irrevocable bajo el peso aplastante de deudas bancarias astronómicas, nefastas decisiones comerciales y un estilo de vida aristocrático y despilfarrador que ya no podían sostener de ninguna manera bajo sus propios medios. Cegada por la necesidad afectiva de construir un hogar y por la tristeza que nublaba mi juicio crítico, fui completamente incapaz de ver las señales de advertencia que brillaban con intensidad roja a mi alrededor. Julián jamás se había enamorado de mi personalidad, de mis valores ni de mi espíritu. Su madre, doña Beatriz Morales, había diseñado meticulosamente su acercamiento para casar a la heredera millonaria que salvaría a su clan de la quiebra inminente y la vergüenza pública. Nos casamos en una ceremonia sobria y sumamente elegante a los pocos meses de noviazgo. Sin embargo, desde el primer instante en que estampamos nuestras firmas en el acta matrimonial y la última copa de champán se vació en la recepción, la actitud de Julián comenzó a sufrir una metamorfosis lenta, fría y aterradora. El hombre dulce, atento y complaciente se fue evaporando para dar paso a un sujeto distante, calculador, exigente y absolutamente sumiso a las órdenes dictatoriales y caprichosas de su madre. Doña Beatriz era una mujer profundamente frívola, dominante y despectiva que ejercía un control absoluto e hipnótico sobre sus 3 hijos y sobre su propio esposo, un hombre pusilánime que jamás se atrevía a elevar la voz en su presencia ni a contradecir sus delirios de grandeza. Para doña Beatriz, mi llegada a la familia no representaba bajo ningún punto de vista la incorporación de una nuera a la que amar o respetar,
sino la adquisición de un cheque en blanco y de una fuente inagotable de recursos que debía ser explotada, doblegada y reprimida hasta que entregara la última moneda de su patrimonio. Al principio, los ataques eran sutiles, disfrazados sutilmente bajo el velo de consejos maternales, correcciones de etiqueta o comentarios condescendientes sobre mi manera de vestir, mi tono de voz o mi origen familiar. Doña Beatriz se encargaba de recordarme en cada almuerzo familiar que, a pesar de la inmensa fortuna que mi padre me había legado, yo carecía por completo del linaje patricio, la distinción de cuna y el apellido ilustre que supuestamente caracterizaba a la estirpe de los Morales. Lo más doloroso y francamente aterrador no eran los venenosos dardos que mi suegra lanzaba contra mí durante las tardes de té, sino la reacción cobarde y cómplice de Julián. Cada vez que acudía a él en la intimidad de nuestra habitación en busca de apoyo, contención o una simple palabra de alivio tras ser humillada públicamente, su respuesta era siempre exactamente la misma, pronunciada con una frialdad gélida que me helaba la sangre hasta el tuétano: no seas tan dramática, Elena. Mi madre solo intenta educarte con paciencia para que estés a la altura del apellido que ahora llevas. Tienes que aprender a ser mucho más humilde, dejar de victimizarte por cualquier tontería y entender que en esta casa las cosas se hacen como dice la cabeza de la familia. En ese preciso momento debía haber tomado mis maletas, romper el matrimonio y huir sin mirar atrás, pero la trampa de manipulación psicológica ya se había cerrado herméticamente sobre mí. Con el paso de los meses, la majestuosa pero deteriorada residencia principal de los Morales se transformó en un auténtico infierno terrenal para mi salud mental y mi dignidad. Las reuniones familiares de los domingos no eran espacios de convivencia fraternal, sino escenarios minuciosamente orquestados para la humillación sistemática y la desacreditación de mi persona. No solo doña Beatriz me trataba con un desprecio absoluto y mal disimulado, sus otras dos hijas adultas, mis cuñadas Sofía y Valeria, adoptaron con verdadero entusiasmo y sadismo el mismo patrón de crueldad verbal. Ambas eran mujeres que jamás habían trabajado un solo día de sus vidas, que vivían de las menguantes asignaciones que doña Beatriz les otorgaba y de las deudas que acumulaban en las tiendas de diseño, pero que se sentían investidas con el derecho divino de tratarme como a una sirvienta de categoría inferior que estaba allí exclusivamente para complacer sus caprichos. Durante los banquetes familiares que doña Beatriz organizaba para su reducido círculo de amistades aristocráticas, se me asignaban de manera deliberada las tareas más pesadas, agotadoras y denigrantes de la casa. Mientras mis cuñadas se sentaban en la terraza a beber vino importado, sacarse fotografías para sus redes sociales y criticar agriamente a la servidumbre, mi suegra me exigía con tono imperativo que me encargara personalmente de servir la mesa, retirar los platos sucios, coordinar la cocina y atender a sus invitados como si fuera una empleada doméstica no remunerada. Cuando en alguna ocasión intentaba tomar asiento en la mesa para compartir la comida con los demás, doña Beatriz soltaba risitas burlonas y comentaba con sarcasmo frente a todos los presentes: vaya, parece que en la casa de los comerciantes de camiones no enseñaron los modales más elementales de la etiqueta social. Una buena esposa con un mínimo de educación aprende a servir a la familia de su marido antes de pretender sentarse a la mesa como si fuera una dama de cuna. Y Julián, mi propio esposo, el hombre que me había jurado protección eterna, permanecía sentado en la cabecera de la mesa, comiendo en silencio, sonriendo con complicidad ante los comentarios de su madre o asintiendo con la cabeza en clara aprobación de mi castigo. El aislamiento social al que me sometieron de manera progresiva fue feroz y fríamente calculado. Julián se encargó de cortar paulatinamente todos y cada uno de los lazos que me unían con mis pocas amistades de la infancia y con los antiguos colaboradores de mi padre, manipulándome psicológicamente para que creyera que mis amigos solo buscaban acercarse a mí para aprovecharse de mi dinero o que su presencia no representaba una buena influencia para la esposa de un prestigioso empresario de la construcción. Me vi atrapada en una jaula de cristal donde la única interacción humana que me estaba permitida era el desprecio de mi familia política. Si intentaba comprarme ropa nueva para renovar mi guardarropa, doña Beatriz me acusaba de ser una despilfarradora vulgar sin gusto que pretendía llamar la atención. Si por el contrario prefería quedarme en la habitación leyendo un libro, me tildaban de vaga, antisocial, neurótica y desagradecida con la familia que me había abierto las puertas de su hogar. Sin embargo, la verdadera razón del resentimiento acumulado, la furia contenida y el odio visceral que doña Beatriz y sus hijas alimentaban contra mí no era mi origen humilde ni mis modales, era que, a pesar de sus incesantes presiones emocionales, chantajes afectivos y amenazas veladas, yo me negaba rotundamente a transferir los fondos del fideicomiso de mi padre a las cuentas corrientes operativas de la constructora familiar. Doña Beatriz y Julián habían intentado por todos los medios imaginables que yo firmara un poder notarial absoluto, ilimitado e irrevocable a favor de mi esposo para invertir mi herencia en sus desastrosos proyectos inmobiliarios que acumulaban embargos. Siguiendo al pie de la letra el consejo póstumo de mi difunto padre y las advertencias estrictas y tajantes de los abogados fiduciarios, me mantuve firme, inquebrantable e inflexible en mi decisión de no tocar un solo centavo de ese capital hasta que no me presentaran balances contables auditados por firmas independientes. Esa resistencia pasiva pero firme fue mi sentencia de muerte a ojos de mi suegra.
Desde ese instante, doña Beatriz comprendió que jamás me sacaría el dinero por la vía de la persuasión, y comenzó a maquinar un plan infinitamente más oscuro, maquiavélico y perverso para arrebatarme todo por la fuerza de la ley. La dinámica de abusos cotidianos dio un giro aún más siniestro, oscuro y aterrador cuando, tras 2 años de matrimonio, descubrí que estaba embarazada de mi primer hijo. En mi profunda inocencia emocional y en mi desesperado deseo de salvar mi matrimonio, llegué a fantasear con la idea de que la llegada de un bebé, un nieto para doña Beatriz y un hijo para Julián, ablandaría los corazones de esa familia, borraría las rencillas del pasado y traería finalmente un periodo de paz, armonía y reconciliación a nuestro hogar. Qué equivocada estaba. El embarazo no trajo consigo una gota de amor, ternura o compasión humana, por el contrario, actuó como el catalizador definitivo que aceleró de manera escalofriante la codicia, la desesperación y la conspiración criminal de la dinastía Morales. Apenas el examen de laboratorio confirmó la noticia de mi estado de gestación, la actitud de doña Beatriz cambió de una hostilidad abierta y agresiva a una solicitud falsa, atosigante y profundamente espeluznante. Comenzó a mostrar un interés casi enfermizo y obsesivo por mi rutina diaria, pero no por mi bienestar como ser humano o como la madre de su nieto, sino únicamente como el envase biológico que transportaba al heredero de la estirpe Morales. Me retiraron de inmediato el control absoluto de mi agenda médica y de mis actividades personales, exigiendo con violencia verbal que me atendiera de manera exclusiva con un ginecólogo y obstetra que resultaba ser amigo íntimo de la infancia de doña Beatriz y médico personal de la familia. Cada conversación que se desarrollaba en la casa giraba invariablemente en torno al bebé, pero de una forma escalofriante. Doña Beatriz hablaba abiertamente frente a los invitados sobre cómo educarían al niño, a qué colegio privado de la alta sociedad lo inscribirían y cómo lo protegerían de la influencia vulgar y campesina de mi familia materna, refiriéndose a la memoria de mi difunto padre con un desprecio implacable. Tú solo eres el envase, Elena, me dijo mi suegra una tarde en la sala de estar mientras nos encontrábamos a solas, mirándome con una frialdad tan absoluta que sentí como la sangre se me congelaba en las venas. Un vientre de alquiler afortunado que nos dará al verdadero heredero de los Morales. Una vez que nazca el niño, no vayas a creer que vas a imponer tus costumbres ordinarias o tus ideas ridículas en esta casa. Este bebé pertenece a nuestro linaje, lleva nuestro apellido patricio y se criará bajo mis estrictas órdenes, no bajo las tuyas. Cuando esa misma noche le conté entre sollozos desgarradores a Julián las palabras aterradoras de su madre, mi esposo me sujetó con fuerza desmedida del brazo, me arrastró hacia el espejo de la habitación y me espetó con rabia. Mi madre tiene toda la razón, Elena. Estás completamente loca, tus hormonas te tienen paranoica y estás viendo fantasmas donde no los hay. Das lástima. Si sigues actuando como una demente inestable, voy a tener que tomar medidas drásticas por el bien de la salud mental de mi hijo. Fue en ese preciso y devastador instante cuando la terrible verdad se encendió en mi mente con la claridad de un rayo en medio de la noche. Julián y su madre no solo estaban de acuerdo en su desprecio hacia mí, estaban construyendo activamente, paso a paso y con precisión quirúrgica, un expediente psicológico falso en mi contra. Comenzaron a dejar caer comentarios calculados frente a médicos, vecinos, comerciantes y conocidos de la ciudad sobre mi supuesto estado mental sumamente inestable, afirmando con falsa tristeza que el embarazo me había provocado episodios severos de psicosis, alucinaciones, arranques de agresividad y una depresión posparto anticipada. Mi propia familia política estaba preparando meticulosamente el terreno legal para declararme mentalmente incapaz una vez que diera a luz, lo que les permitiría asumir judicialmente la patria potestad y la custodia total de mi hijo y, lo que constituía su verdadero y único objetivo final, asumir la tutela legal de todos mis bienes y manejar el fideicomiso millonario de mi padre a su entero antojo. Durante los últimos 3 meses de gestación, viví sumida en un estado de terror, paranoia y alerta permanente. Comía únicamente los alimentos que yo misma compraba y preparaba en secreto en la cocina por miedo real a ser drogada con sedantes o fármacos que alteraran mi conducta. Grababa en secreto cada interacción verbal con mi suegra, mis cuñadas y mi esposo utilizando un pequeño dispositivo de audio oculto entre las costuras de mi ropa, y me mantuve en contacto clandestino a través de correos cifrados con el bufete de abogados que administraba el fideicomiso de mi padre. Ellos me aconsejaron mantener la calma absoluta, no confrontar jamás a mis agresores, fingir una sumisión total y reunir pruebas irrefutables antes de dar el golpe definitivo. Estaba completamente sola, aterrorizada y en un estado de gestación avanzado, atrapada en una casa llena de enemigos mortales que esperaban pacientemente el momento de mi parto para asestar el zarpazo final que me arrebataría a mi hijo y mi vida. El día en que entré en trabajo de parto, la maquinaria de humillación, control y aislamiento de los Morales se desplegó con toda su crueldad y frialdad institucional. En lugar de trasladarme con la urgencia y el cuidado requeridos a una clínica maternidad de primer nivel, Julián y su madre insistieron en ingresarme en una sala privada de una clínica privada menor gestionada por el ginecólogo amigo de la familia, donde se encargaron de mantenerme prácticamente incomunicada del mundo exterior.
Se negaron rotundamente a avisar a los pocos familiares lejanos de mi padre que aún intentaban mantener contacto conmigo y confiscaron mi teléfono celular bajo el pretexto patronal de que necesitaba descansar, profundamente sin distracciones ni alteraciones emocionales que pudieran elevar mi presión arterial. Mi hijo, a quien decidí llamar Mateo en honor a la memoria sagrada de mi difunto padre, nació en una noche fría y tormentosa tras un proceso de parto extremadamente largo, agotador, doloroso y lleno de complicaciones menores que el equipo médico manejó con una indiferencia helada. Sin embargo, en cuanto escuché el primer llanto fuerte y claro de mi bebé, una ola de amor indescriptible, de fuerza salvaje y de instinto maternal absoluto recorrió cada fibra de mi ser. Supe en ese preciso segundo que ya no podía permitirme el lujo de ser una víctima indefensa o una mujer asustada. Ahora tenía la responsabilidad sagrada y el deber biológico de proteger a ese ser inocente de la podredumbre moral de la familia que lo rodeaba. Lamentablemente, la alegría pura del nacimiento duró apenas unos escasos y amargos minutos. Apenas los enfermeros limpiaron al recién nacido, el ginecólogo se lo entregó directamente en los brazos a doña Beatriz, quien aguardaba dentro de la sala de partos como un buitre acechando a su presa. Mi suegra tomó al niño en sus brazos, me miró con una sonrisa triunfal, calculadora y llena de odio, y ni siquiera se molestó en acercármelo unos centímetros para que pudiera sostenerlo sobre mi pecho o sentir su calor por primera vez. «Mira qué belleza tan perfecta, Julián», decía doña Beatriz ignorando por completo mis súplicas desde la camilla, donde yo rogaba entre lágrimas que me dejaran cargar a mi hijo. «Tiene absolutamente toda la estirpe y los rasgos de los Morales. Es la copia fiel de nuestra familia. Por fin tenemos al heredero legítimo en nuestras manos». La madre ya cumplió su única función biológica en esta casa. Durante los 3 días interminables que permanecí ingresada en la clínica, se me restringió de manera sistemática y cruel el acceso a mi propio hijo. Doña Beatriz y mis 2 cuñadas se instalaron de forma permanente en la suite contigua, tomándose fotografías con el recién nacido, mostrándolo a sus amistades aristocráticas como si fuera un trofeo de caza y relegándome al humillante papel de una simple nodriza a la que solo le traían al niño durante 10 minutos cuando necesitaba ser amamantado. Julián no pasó una sola noche a mi lado en la habitación. Prefería salir a cenar a restaurantes costosos con su madre y sus hermanas para celebrar a lo grande la llegada del nuevo integrante de la dinastía, dejándome completamente sola en una habitación fría, llorando de impotencia y rabia sobre las sábanas de la clínica. Pero lo más aterrador y siniestro ocurrió la mañana en que me dieron el alta médica. Al revisar disimuladamente el informe de salida emitido y firmado por el obstetra de la familia, descubrí con verdadero horror que el médico había redactado una evaluación clínica completamente falsa y manipulada. En el documento aseguraba que yo mostraba signos severos de psicosis posparto, desconexión de la realidad, arranques de violencia verbal y un rechazo instintivo y peligroso hacia el recién nacido, recomendando formalmente la supervisión constante de la abuela paterna y la restricción severa de la madre en la custodia y cuidado del menor. Querían arrebatarme legalmente a mi hijo desde el primer día de su existencia. Comprendí con aterradora claridad que la trampa legal ya estaba en marcha y que solo me quedaban unas pocas semanas para ejecutar mi contraataque antes de que iniciaran la demanda de incapacitación formal en los juzgados de familia. Al regresar a la residencia de los Morales con el pequeño Mateo en brazos, la situación se volvió insostenible, opresiva y asfixiante. Doña Beatriz instaló la cuna del bebé directamente en su propia habitación matrimonial, prohibiéndome tajantemente entrar a alimentarlo, cargarlo o arrullarlo sin su autorización previa y su presencia vigilante. Si intentaba protestar, hacer valer mis derechos de madre o exigir respeto, Julián me sujetaba fuertemente de las muñecas hasta dejarme marcas. Me amenazaba con llamar de inmediato a la policía para reportar un brote psicótico violento y utilizaba el informe falso del obstetra para chantajearme psicológicamente. Me trataban abiertamente como a una loca peligrosa dentro de la casa, mientras mis cuñadas se paseaban por los pasillos burlándose de mi sufrimiento y planificando con regocijo el gran evento con el que pretendían coronar su victoria social, el bautizo monumental del niño. Doña Beatriz decidió organizar una ceremonia y una recepción de bautizo de proporciones faraónicas e irresponsables. Quería convocar a toda la alta sociedad local, a jueces, empresarios, políticos, diplomáticos y periodistas de sociales para presentar oficialmente al nuevo heredero del estirpe Morales, utilizando la celebración para proyectar la imagen engañosa de una familia perfecta, unida, millonaria y aristocrática. Por supuesto, el plan maestro incluía mi humillación pública definitiva. Doña Beatriz ya se había encargado de filtrar minuciosamente entre sus amigas de los clubes de golf el chisme piadoso de que yo sufría de un trastorno mental grave e incurable y que ella, como la abuela abnegada, santa y sacrificada, se estaba haciendo cargo de la crianza del bebé ante mi evidente e irreparable incapacidad materna. Durante las 3 semanas previas a la fecha fijada para el bautizo, me mantuve en un estado de obediencia absoluta, silencio calculador y sumisión fingida. Dejé que creyeran que me habían quebrado el espíritu por completo, que me había rendido ante su aplastante poder y que aceptaba resignada mi triste destino de ser una sombra invisible y humillada en esa casa. Sin embargo,
en la sombra de la noche y mientras toda la familia dormía plácidamente, yo trabajaba sin descanso junto a mi equipo de abogados corporativos, detectives privados de alto nivel y asesores financieros. Habíamos diseñado una estrategia judicial, financiera y penal tan implacable, perfecta y devastadora que no dejaría piedra sobre piedra en la vida de la familia Morales. A través de las investigaciones de los detectives privados, descubrimos que la constructora de la familia no solo estaba en bancarrota técnica, sino que para mantener sus operaciones fraudulentas y saldar deudas con prestamistas usureros, doña Beatriz y Julián habían cometido falsificación de documentos corporativos, evasión fiscal masiva y habían utilizado la firma digital falsificada de mi difunto padre en antiguos pagarés para solicitar préstamos bancarios. Además, logramos obtener testimonios grabados y peritajes médicos independientes que demostraban que el obstetra de la familia había recibido sumas millonarias de dinero de doña Beatriz a cambio de falsificar mi historial clínico posparto. La trampa jurídica que ellos habían diseñado para encerrarme en un manicomio se convertiría en la jaula de hierro que los enviaría a todos a la cárcel. Llegó finalmente el esperado día del bautizo. La catedral de la ciudad lucía adornada con gigantescos arreglos de orquídeas blancas importadas y la mansión de los Morales estaba preparada para recibir a más de 50 invitados de la élite local. Doña Beatriz vestía un deslumbrante traje de alta costura, luciendo joyas ostentosas que habían sido compradas con dinero prestado que jamás podrían pagar. Julián se paseaba por la terraza hinchado de orgullo con una copa de cristal en la mano, recibiendo las felicitaciones de sus socios de negocios. Para mí, doña Beatriz había reservado un vestido sencillo, oscuro y abotonado hasta el cuello, exigiendo que me mantuviera en un rincón discreto durante la recepción sin dirigirme a los invitados para no hacer el ridículo con mis incoherencias. No tenían la menor idea de que esa tarde no se celebraría el triunfo de los Morales, sino su ejecución pública, legal y financiera ante toda la ciudad. Tras la extensa ceremonia religiosa celebrada en la catedral, donde doña Beatriz se encargó de sostener al bebé en sus brazos durante todo el ritual mientras me empujaban disimuladamente a la última fila de los bancos de la iglesia, la distinguida comitiva de invitados se trasladó al majestuoso gran comedor de la mansión familiar. La mesa principal era un espectáculo de ostentación vana y riqueza prestada, cubiertos de plata maciza grabados con el antiguo escudo de la familia Morales, cristalería importada de Bohemia y un menú degustación de 5 pasos preparado por un reconocido chef internacional. Los invitados se acomodaron entre risas afables, comentarios halagadores sobre el futuro del recién nacido y felicitaciones efusivas hacia la matriarca por su ejemplar dedicación y valores familiares. Yo me senté en el extremo más alejado y oscuro de la mesa principal, justo al lado de la puerta de madera que conectaba con el pasillo de servicio, tal como doña Beatriz me lo había ordenado estrictamente antes de salir de casa. Mi esposo Julián ni siquiera me dirigió la mirada durante toda la velada, prefería sentarse en la cabecera junto a sus hermanas y a la esposa de un importante magistrado de la corte provincial, presumiendo en voz alta sobre los supuestos proyectos inmobiliarios multimillonarios que su constructora ejecutaría durante el próximo año fiscal. Mientras observaba en silencio la falsedad, la hipocresía y la arrogancia que respiraba esa sala llena de personas influyentes, sentí como una calma fría, calculadora e indestructible se apoderaba por completo de mi alma. El miedo había desaparecido, solo quedaba la certeza matemática de la justicia. A las 4 de la tarde en punto, justo cuando los mozos terminaban de servir el plato principal y doña Beatriz se ponía lentamente de pie con su copa de cristal en la mano para iniciar el brindis de honor frente a todos los presentes, el sonido estridente y chirriante de varios vehículos frenando bruscamente en la entrada de adoquines de la propiedad interrumpió la música de fondo. Segundos después, el anciano mayordomo de la casa entró corriendo al comedor con el rostro pálido, temblando e intentando comunicarse con doña Beatriz. Detrás de él, sin pedir autorización y con una autoridad aplastante, ingresaron al salón 4 hombres vestidos con trajes oscuros de corte ejecutivo, acompañados por 2 oficiales de la policía judicial armados y un receptor de los juzgados de primera instancia. El murmullo de las conversaciones en la mesa se apagó de golpe. Los invitados congelaron sus gestos con las copas a medio levantar en el aire. Doña Beatriz frunció el ceño con una rabia desmedida, golpeó la mesa con la palma de la mano haciendo tintinear la vajilla y exclamó con una voz chillona e indignada: ¿Pero qué significa esta ordinariez e intromisión intolerable en mi propiedad privada? ¿Saben ustedes quiénes somos nosotros? Exijo que se retiren de mi casa inmediatamente o haré que destituyan a cada uno de ustedes de sus cargos antes de que caiga la noche. El hombre que lideraba la comitiva, un respetado abogado senior y director del bufete de administración fiduciaria que mi padre había contratado en vida, caminó con pasos firmes hacia el centro del comedor. Ignoró por completo los gritos descompuestos de mi suegra, sacó un grueso expediente con sellos oficiales de su maletín de cuero y fijó su mirada penetrante directamente sobre Julián y doña Beatriz. Buenas tardes a todos los presentes, dijo el abogado con una voz potente que resonó en cada rincón del salón. Lamento interrumpir su banquete, pero venimos a dar cumplimiento inmediato a una orden judicial de embargo preventivo, ejecución de garantías hipotecarias y notificación de querella penal por fraude masivo, falsificación de documentos corporativos y tentativa de privación ilegítima de la libertad.
El pánico se apoderó de la sala como una plaga repentina. Doña Beatriz se puso lívida como un cadáver, mientras Julián se ponía de pie de un salto, intentando encarar al abogado con una bravuconería impostada. Esto es un error absurdo y una equivocación grotesca. Mi constructora no tiene ninguna deuda pendiente con ustedes y esta propiedad es patrimonio histórico e inembargable de la familia Morales, bramó mi esposo con la voz quebrada por el pánico visible. El abogado sonrió con una frialdad ejecutiva, abrió el expediente frente a todos y comenzó a leer en voz alta los documentos judiciales, garantizando que cada juez, cada empresario y cada dama de la alta sociedad presente en la mesa escuchara la verdad desnuda sobre la podredumbre de los Morales. La empresa constructora Morales S.A. acumula una deuda vencida de más de $6 millones con consorcios financieros privados. Para evitar la subasta pública hace 6 meses, el señor Julián Morales y la señora Beatriz Morales entregaron como garantía hipotecaria de primer grado el dominio absoluto de esta residencia y la totalidad de los pagarés comerciales de la familia. Esos créditos, esa hipoteca y esas deudas fueron adquiridos en su totalidad por el Fideicomiso Legal de Inversiones Logísticas. Doña Beatriz miró a su hijo con los ojos desorbitados por el terror, buscando una explicación que no existía. ¿De qué fideicomiso están hablando? Nosotros no le debemos nada a ningún fideicomiso, gritó la matriarca al borde de la histeria. En ese preciso instante, me puse lentamente de pie desde mi asiento al final de la mesa. Caminé hacia el centro del comedor con la espalda erguida, la cabeza levantada y la mirada serena pero implacable. Me detuve justo al lado del abogado fiduciario, quien me hizo una reverencia respetuosa antes de entregarme el mando de la presentación. Miré a mi suegra, a mi esposo y a mis 2 cuñadas, cuyas caras se transformaron en máscaras de horror absoluto al comprender la tremenda realidad. El Fideicomiso Legal de Inversiones Logísticas es el patrimonio privado que me dejó mi padre, doña Beatriz, declaré con un tono de voz firme, pausado y sin el menor rastro de duda. Durante años ustedes creyeron que yo era una mujer indefensa, una huérfana solitaria y una ignorante a la que podían pisotear, humillar y usar como un vientre de alquiler para quedarse con mi dinero. Creyeron que podían conspirar con un médico corrupto para declararme loca y quitarme a mi hijo. Pero mientras ustedes gastaban el dinero que no tenían en banquetes ridículos y trajes de lujo para aparentar una vida de reyes, yo me encargué de comprar cada una de sus deudas bancarias, cada uno de sus pagarés falsificados y la hipoteca completa de esta mansión. Julián cayó de golpe sobre su silla como si le hubieran disparado en el pecho. Sus hermanas comenzaron a sollozar preso de un pánico histérico, mientras los invitados VIP comenzaban a levantarse disimuladamente de sus asientos, pidiendo sus abrigos a los sirvientes y abandonando el comedor a toda prisa para huir del gigantesco escándalo legal que acababa de estallar en sus caras. Ustedes no son dueños de nada, continué implacable mientras les mostraba las escrituras judiciales firmadas por el juez de la causa. Esta mansión es de mi exclusiva propiedad desde hace 2 semanas. La empresa de su familia está en proceso de liquidación judicial bajo mi control. Y a partir de este preciso segundo, toda la familia Morales queda formalmente desalojada de esta propiedad por ocupación ilegal de inmueble embargado. El caos que se desató en la residencia de los Morales fue de proporciones históricas. Mientras los distinguidos invitados huían en masa por el vestíbulo principal para no verse involucrados en el desastre, doña Beatriz sufrió un colapso nervioso, cayendo de rodillas sobre la alfombra del comedor, gritando e insultando a su hijo por haber llevado a la familia a la ruina total. Los oficiales de la policía judicial no perdieron el tiempo. Notificaron a Julián y a su madre sobre la querella penal presentada en su contra por los delitos de falsificación de documentos mercantiles, fraude bancario y conspiración para la privación de derechos civiles. Esa misma tarde, con la asistencia de una unidad especializada de la Policía de Protección a la Infancia y el acompañamiento de peritos psicólogos independientes designados por el juzgado de familia, tomé a mi pequeño Mateo en mis brazos de manera definitiva. La orden judicial emitida por el juez de guardia fue categórica. Se le otorgó a mi persona la custodia monoparental absoluta e inmediata del bebé, dictando además una medida cautelar de restricción de acercamiento contra doña Beatriz, Julián y mis cuñadas, prohibiéndoles acercarse a menos de 500 metros de mí o de mi hijo bajo apercibimiento de prisión inmediata. El proceso judicial que siguió en los meses posteriores terminó por desmantelar completamente lo que quedaba de la familia Morales. Se demostró ante los tribunales penales la falsedad escandalosa de los informes médicos presentados por el obstetra de la familia, lo que derivó en la pérdida permanente de la licencia médica del profesional y en una condena de prisión en suspenso por falsedad ideológica. Julián y doña Beatriz intentaron luchar desesperadamente en los juzgados para frenar la liquidación de sus bienes, pero las pruebas documentales acumuladas por mi equipo fiduciario eran tan aplastantes que la justicia ordenó la subasta pública de todos sus activos comerciales para saldar las deudas millonarias que mantenían con mi fideicomiso, sin la herencia de mi padre para financiar su estilo de vida parasitario y golpeados por la vergüenza pública más devastadora que se recuerde en los anales de la ciudad. Los Morales tuvieron que abandonar la mansión escoltados por la fuerza pública. Mis cuñadas,
que jamás habían trabajado en sus vidas, tuvieron que buscar empleos mal pagados para poder costear el alquiler de un pequeño y modesto departamento en la periferia de la ciudad, el mismo tipo de barrio del que doña Beatriz solía burlarse con tanto asco. La gran matriarca de la aristocracia local terminó sus días viviendo del auxilio de parientes lejanos que apenas la toleraban, aislada del círculo social que alguna vez la aduló y destrozada por el rencor y la humillación de haber sido vencida por la nuera a la que intentó destruir. Julián, por su parte, enfrentó un juicio penal por fraude corporativo y falsificación de firmas. Para evitar una pena efectiva en la cárcel, tuvo que aceptar un acuerdo de culpabilidad que lo dejó completamente en la bancarrota financiera y moral. El juez de familia le fijó un régimen de visitas estrictamente supervisado en centros judiciales para ver a su hijo apenas 2 horas al mes, condicionado al pago puntual de una pensión alimenticia que a duras penas logra cubrir con los ingresos de un trabajo administrativo de menor jerarquía que logró conseguir. Un año después de aquella dramática tarde del bautizo, la tormenta ha quedado definitivamente atrás. La antigua mansión de los Morales, esa enorme estructura de piedra que alguna vez fue el escenario de mis peores pesadillas y humillaciones, fue completamente remodelada bajo mi dirección. Decidí donar la propiedad a una fundación sin fines de lucro financiada por mi fideicomiso, transformándola en un centro de acogida, refugio temporal y capacitación profesional para mujeres y madres sobrevivientes de violencia intrafamiliar y abuso psicológico. Ver cómo esas paredes que presenciaron tanto odio y crueldad hoy albergan esperanza, sanación y nuevas oportunidades para cientos de mujeres es la mayor victoria moral que pude haber alcanzado. Mi pequeño Mateo crece sano, fuerte, rodeado de un amor infinito, verdadero y transparente. Jamás conocerá el veneno de la codicia ni la falsa superioridad de clase que destruyó a la familia de su padre. En mi hogar, los valores que le inculco día a día son los mismos que mi padre me dejó como la herencia más valiosa: la honestidad inquebrantable, la empatía con el dolor ajeno, el respeto por el trabajo honrado y la dignidad absoluta de no inclinarse jamás ante la injusticia ni ante los poderosos de turno. Mirando hacia atrás, comprendo que la prueba tan terrible por la que tuve que pasar no me quebró, me transformó en una mujer infinitamente más fuerte, más consciente de mi propio poder y dispuesta a defender la vida y la felicidad de mi hijo con garras de acero. La crueldad de mi suegra y la cobardía de mi exesposo intentaron encerrarme en una jaula de locura y desesperación, pero se olvidaron de un detalle fundamental: la verdad y la justicia siempre encuentran el camino para emerger a la luz, sin importar cuán profunda sea la oscuridad en la que pretendan enterrarlas. Hoy miro el futuro con una sonrisa llena de paz, con la tranquilidad de quien actuó siempre con la cabeza en alto y el corazón limpio. A todas las personas que puedan estar atravesando por un infierno similar de manipulación y abuso en su entorno familiar, les digo desde el fondo de mi alma: nunca se rindan, nunca dejen que les hagan dudar de su propia cordura ni de su valor como seres humanos. La verdadera dignidad es una coraza indestructible que ningún villano, por más dinero o apellido que pretenda ostentar, podrá arrebatarles jamás. ¿Qué les pareció esta impactante historia de traición, justicia y superación? ¿Piensan que Elena actuó de manera correcta al desenmascarar a su familia política en pleno banquete de bautizo o creen que debió haber ejecutado su venganza antes? Nos encantaría conocer sus reflexiones e ideas en la caja de comentarios. Si disfrutaron de este relato sobre resiliencia y justicia implacable, no olviden darle me gusta al video, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras entregas diarias. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima historia de Diarios de Reddit.